Está. Bienvenidos a todos. Este es una nueva presentación del curso que estamos ofreciendo para todos los miembros de Aldit. Esperamos que esta iniciativa que a nosotros la verdad nos motiva y nos alegra muchísimo, espero que sea bien recibida del otro lado y que tengamos comentarios para seguir agregando contenidos. Charlas como estas creo que van a ver cómo estamos tratando de ser innovadores y demostrar material educativo para todo el equipo de salud interdisciplinario desde otras perspectivas. Hoy tenemos una suerte grande de contar con Azucena García. La charla esta está orientada a educarnos y aprender desde otra perspectiva, o sea, no hablar por la gente que tiene experiencias de vida de distintos tipos de discapacidad, pero escucharlos y lo lindo es reflexionar acerca del intercambio con Azucena. Así que muchísimas gracias, Azucena, por compartir y compartir tu tiempo y toda tu sabiduría con nosotros. Así que te voy a pedir, por favor, si te puedes presentar, así te conocemos todos. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, doctora Schiariti. Es un placer para mí poder compartir este espacio con usted y todos los que me están viendo. Yo soy Azucena García, tengo 37 años, bueno, ya pronto voy a cumplir los 37. A los 2 años me diagnosticaron con parálisis cerebral. Soy hija de migrantes mexicanos que vinieron a Estados Unidos. Yo actualmente nací y crecí en San Diego, California. Inmigrantes que vinieron a este país llenos de sueños y de ilusiones, sin hablar poco, casi nada de inglés, en 1979. Y bueno, cuando reciben mi diagnóstico de que tengo parálisis cerebral, pues fue un shock, ¿no? 1990, que fue el año en el que yo recibí mi diagnóstico, fue un año que cambió mi vida, no solamente porque recibí un diagnóstico de parálisis cerebral, de diplejía espástica, ¿no? Ujú. Que, pues afecta mis ambas piernas y a causa de esto, pues he tenido 18 operaciones ortopédicas y prácticamente crecí en el hospital, pero 1990 fue ese año que no solamente recibí un diagnóstico, sino que también perdí a mi padre a causa de cáncer. Entonces fue complicado, pero sí, 37 años, yo creo que si mis rodillas pudieran hablar, me dirían, Azucena, ya estamos harta de tanto, tanto que te estás cayendo, ya pedimos cambio. Pero bueno, así es. Me la paso en el suelo la mayoría de las veces, siempre me caigo, siempre pierdo el balance, siempre digo que caminar no es mi lengua materna, no se me da muy fácilmente, pero me encanta caminar y bueno, nada. Te comento, doctora, un poquito sobre mi infancia, si no Sí, es sí. problema. Cuando muere mi padre, eso quiere decir que mi madre se queda soltera de 30 años con dos chiquilines, que somos yo y mi hermano Alejandro de 8 años, que me lleva 8 años, es 8 años mayor que yo. Y bueno, no, ni siquiera voy a decir que éramos clase media, éramos clase baja, de muy bajos recursos, una familia muy humilde. Mi mamá no hablaba el idioma en lo absoluto y no tuvo la oportunidad de seguir estudiando más allá de la primaria. Entonces, las oportunidades para nosotros eran muy limitadas. Muchas veces dependíamos de la ayuda de amigos para poder encontrar de amigos y de asistencia social para tener de Ah, comer en casa. Em, y de hecho, cuando yo nací, realmente los doctores no le dijeron nada a mi mamá, ¿no? Yo nací de 6 meses pesando 2 libras y al siguiente día pesaba 1 libra. Entonces yo nací pequeñita, que yo creo que cabía en la mano de ujú. cualquier persona, y le dijeron, ¿sabes qué? No te ilusiones mucho porque tu hija se va a morir. No creemos que vaya a sobrevivir. Y de hecho, pues mi papá solamente creo que me visitó una vez en todo ese mes que estuve
en cuidados intensivos neonatales. Em, y bueno, salí del hospital, fui creciendo y no fue hasta los 2 años que mi mamá sabía que algo no estaba bien, porque no estaba llegando a haciendo esas Claro, cosas que por lo general hacen los niños, ¿no? Cuando claro, son chiquitos, empezar a moverse, mover la cabecita, lo que sea. Pero como no sabía el idioma, no sabía a dónde acudir y no teníamos los recursos y no tenía el apoyo de una familia que la apoyara. Em, no fue hasta que una amiga de ella le dijo, ¿sabes qué? Azucena no está bien, tienes que checarla. Yo tenía 2 añitos. Y aquí en California hay algo que se les llama los centros regionales, que se supone que son centros que ayudan a las familias, a las personas con discapacidad a accesar servicios, ¿no? Y entonces nos recomendó a este lugar y ahí es donde, después de este centro regional, fuimos al Rady Children's Hospital, fue mi mamá al Rady Children's Hospital y le dieron mi diagnóstico de parálisis cerebral. Y de ahí no salí del hospital. Entonces yo prácticamente crecí en el hospital, porque 18 operaciones cada 2 años me estaban operando. Tuve un gran ortopedista, pero siempre con la distancia que significa ser un médico. No sé si en Estados Unidos, no sé si por el miedo a las demandas o no sé, pero siempre había como una distancia, una frialdad entre el médico, mi mamá y yo, y fue un gran doctor, pero sí se me complicó porque yo era la que le traducía a mamá. O sea, claro, yo claro, era la que le decía, mami, esto es lo que está diciendo el doctor. Yo era la que ponía las fechas de mis cirugías. Entonces, realmente nunca fui niña, nunca fui niña. Em, y si a eso le agregas, o sea, ese es el contexto médico, que cada vez que yo estaba en el hospital, el doctor, cuando lo miraba, por ejemplo, y esto lo mencionaré, una de las cosas que tú mencionabas anteriormente, cosas que podemos mejorar, pero era muy serio, ¿no? Entonces era siempre, vamos a analizar tu marcha y ya está, ¿no? Y nunca interactuaba conmigo como niña. Entonces, em, siempre tuve que traducir y siempre tuve que tomar ese rol de la adulta y eso en el hospital. Y cuando salía, eso me afectó mucho como adulta. ¿Por qué? Porque en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, nadie quería ser mi amigo. O sea, yo era esa niña que todo el mundo ignoraba cuando estaba en la silla de ruedas, porque no había patios inclusivos, no había claro, donde yo podía jugar con mi silla de ruedas. Y yo pensaba, yo me sentaba y pensaba, ¿qué está mal con mi cerebro? Que no le da las señales a mi cuerpo para que camine como los otros niños. ¿Por claro, qué? ¿Por qué no puedo caminar como ellos? ¿No? ¿Y por qué no me claro, escogen a mí? Entonces, tenía la situación médica que me estaban diciendo, te vamos a operar acá y tienes esto y tienes lo otro y no puedes, no vas a poder hacer esto, no vas a poder caminar así, seguramente siempre vas a estar en silla de ruedas, tal y cual. Y luego tenía el contexto de de la escuela. en la escuela que me sentía siempre rechazada. Y luego el hecho de que crecí en un hogar muy humilde, con muy bajos recursos, era muy complicado, Ah, muy difícil. Y esas son las cosas que creo que los médicos no saben y no ven, y no hay manera, lo entiendo, pero por eso agradezco esta plataforma, agradezco esta oportunidad, porque a través de mí se pueden saber estas cosas. Obviamente mi historia es solamente una de muchas, pero sé que hay muchos de nosotros que compartimos estas similitudes. Entonces, estas son cosas que afectan
a los pacientes, a los niños, a los adolescentes, más allá del diagnóstico, todo el Ah, contexto alrededor del paciente, ¿no? sí, nosotros, o sea, yo te escucho y hay muchas cosas que están cambiando en cuanto, por ejemplo, hay áreas ahora que es como prestar mucha atención a los determinantes sociales de la salud, ¿no es cierto? Que es lo que mucho que estás contando vos, el contexto en el cual un nene está creciendo, más allá, o sea, cuando sale del hospital hacia dónde va. Muchas veces que puedan hacer las intervenciones o las recomendaciones médicas, porque a veces uno le dice si tiene que ir a terapia 4 veces por semana, por ahí el lugar no le queda cerca, no pueden ir. Si la mamá va a terapia, no trabaja, si no trabaja, no comen. Un montón de cosas que es necesario, ¿no es cierto?, tener en cuenta. La otra cosa es este contexto que vos contás de la escuela y no es recordar esa interacción con los amigos o los compañeros en ese momento y también cuál es tu impresión en cuanto también a la falta de información que había en la escuela de lo que significaba tener parálisis cerebral o cualquier otro tipo de condición crónica, ¿no es cierto? Que esa es otra de las áreas que ojalá a través de intercambios como este podamos trabajar juntos, no solo cambiar la experiencia dentro o sea, crecer dentro del sistema de salud, pero también ir a la escuela. Y es una de las cosas, por ejemplo, que yo participo acá, es ir a la escuela y hablar en escuelas regulares, ¿no es cierto?, de parálisis cerebral y mostrar videos y mostrar, no hay muchos chicos que estén incluidos, em, en general no es tan visible. Si querés, hay más condiciones que afectan al comportamiento, pero no tanto así físico. Entonces, a veces cuando uno les muestra videos y les muestra em, historias que cuentan nenes, prestan mucha atención, pero es muy aislado. O sea, no hay un programa que diga que también reflexionando de esta forma es una de las cosas que también podríamos cambiar, ¿no es cierto? La información, educar a los nenes. Para que se den cuenta que una cosa era que no pudieras caminar, pero otra es que no tuvieras la misma curiosidad y necesidad de tener amistades y participar como cualquier otro chico. O sea que fíjate, ¿no? De todas estas conversaciones, cuántas acciones podemos tener. También de este tipo de conversación que yo creo que todo el equipo de salud que trata con población pediátrica, que yo siempre recalco que los nenes que estamos viendo ahora son los adultos de mañana, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a ser los que sean los nuevos profesionales, educadores o como vos, licenciados en comunicación. Entonces, podemos impactar muchísimo, ¿no es cierto?, en los profesionales del mañana y que creo que eso es importante también, es el mensaje que le damos, cómo a vos te daban, compartían información médica acerca de tu diagnóstico y qué significaba, que bueno, por suerte vos seguiste adelante, lograste, o sea, eso es interesante ver cómo te impactó esa experiencia temprana, si querés, pero las cosas fueron como cambiando, ¿no? Para vos. Así que, ¿cómo eso te impactó en las decisiones que fuiste tomando como adolescente y como mujer joven? Me encanta esa pregunta porque tuvo un gran impacto, doctora, un profundo impacto y de hecho recientemente estaba hablando con un doctor sobre esto. eh, em, Porque por el hecho de que crecí en un hospital, en el Rayleigh Children's Hospital acá en San Diego, que tenía terapia física 3 veces a la semana, terapia ocupacional, terapia del habla, em, todo lo que se puede imaginar. Y mi madre, obviamente, como yo digo, yo no tengo el placer de ser madre aún, pero me imagino que como cualquier madre, siempre uno quiere lo mismo, lo mejor para sus hijos y quiere
si eso significa ir a terapia 3, 4 veces al día o a la semana, más bien, pues ella lo hacía, ¿no? Y había veces que yo le decía, mami, no, ya estoy cansada, ya no quiero, o sea, ya no voy a caminar de manera como el resto de la gente. Y hago un pequeño paréntesis, o sea, yo cuando regresaba de la escuela era tanta mi tristeza y tanto mi deseo de querer formar parte de un grupito de niños y que me aceptaran, que yo me paraba cuando podía, obviamente, porque a veces estaba en silla de ruedas y recién operada y no podía, me paraba delante del espejo y trataba de caminar de manera así, ¿no? Como camina una persona normal sin parálisis cerebral. Y practicaba, porque según esto dicen que si practicas vas a mejorar y tal. Y yo decía, bueno, voy a practicar todos los días delante del espejo a ver si eso funciona y tengo que seguir practicando y luego miraba que mis rodillas se hacían hacia adentro y se empezaban a doblar y que mis tobillos no daban. Y decía, no, o sea, esto no va a suceder para mí. Y, mm, y bueno, cuando mamá me decía, no, es que tenemos que ir a terapia, pues yo ya lo odiaba, ¿no? Llegué a los 13, 14 años y decía, ya No. estoy harta, ya no quiero, no, no va a suceder para mí, yo ya no quiero más. Entonces, para responder a tu pregunta, y con el perdón que hablo de tú, ¿no? Pero No, este, me afectó profundamente el crecer y estar siempre en un ámbito médico y escuchando. eh, lo que era la parálisis cerebral, porque yo escuchaba, ok, la parálisis cerebral te va a afectar el movimiento, la postura, el caminar, el balance, pero eso no definía lo que yo era como persona, ¿no? Pero yo obviamente no sabía, era una niña, una adolescente que no sabía quién era. No, todo mi contexto era médico pues familiar, y lo familiar también fue un problema. Em, Porque mamá, em, en su necesidad y no la culpo ni nada, al contrario, es una guerrera, para poder cuidarme a mí y a mi hermano, que también tenía asma, se casa con un hombre que al inicio la trató muy bien, pero después eso fue cambiando y había mucho abuso intrafamiliar, ¿no? Y en algún momento ese hombre me llegó a decir, yo siendo una niña, me dijo, mírate, ¿qué hombre se va a enamorar de ti con tantas cirugías que tienes, ¿no? Y bueno, eso pega duro, más a una claro. niña. Entonces, cuando cumplí los 18 años, fui a la universidad, a UCSD, la Universidad de California aquí en San Diego. Mm. Hice mi licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicación y una subespecialidad en literatura latinoamericana. Y después de eso dije, no más. Me gradué a los 21 años y me fui a vivir a España. Un día antes de irme a vivir a España, le dije, mamá, me voy a vivir a España mañana. Ah, Y le dio el ataque. Me dice, ¿cómo obvio. te vas mañana? Me voy mañana. Encontré un programa donde podía ser asistente de profesor y enseñar inglés y me fui a vivir a Galicia, a Vigo, sin conocer a nadie, sin saber Obvio. nada. Y me fui y eso fue el inicio de 10 años donde no fui al médico, donde no fui a un ortopedista, donde no fui a ver a un fisioterapeuta, donde me alejé de todo porque estaba harta de Mm, que todo mundo me decía lo que no podía y de lo que no podía hacer, de lo que no iba a hacer, de mm, lo que podía hacer. Estaba harta del sistema médico, de las terapias, de los doctores. Me desaparecí.
por 10 años. No, no fui. Eso no quiere decir que el dolor dejó de existir. Obviamente yo vivo con el dolor, siempre ha sido mi compañero constante y lo va a ser hasta el día seguramente que ya deje de existir, pero fue la decisión que tomé porque estaba tan cansada del todo el sistema médico y de cómo los doctores no me miraban como una niña, una adolescente, una mujer, sino como un diagnóstico médico, algo que se tenía que arreglar, ¿no? Y me fui, viajé muchísimo, hice muchas cosas y ese fue fue una gran decisión que tomé. Digo, también soy consciente que dentro de la escala de la parálisis cerebral está el GMFC level, ¿no? Y en mi caso estoy entre el 1 y el 2, ¿no? Ahora digo que soy 1.5 porque ahora el dolor se me pega en los huesos y hay veces que no me puedo ni mover, pero reconozco mi privilegio dentro de el sistema, la escala, ¿no? Porque me imagino, alguien con un 4 o 5 igual no puede tomar esa decisión. Yo la tomé porque dentro de todo tenía la posibilidad de hacerlo. Em, y regresamos al hecho de que sí, que cada caso es distinto y que la parálisis cerebral se ve diferente para cada uno de nosotros. Pero fue tan grande mi cansancio con el sistema médico y las interacciones que me Claro, fui, que me cansé y no fue hasta que cumplí los 30 años que empecé a decir, uy, no, yo creo que ya tengo que empezar a ir a terapia física, empezar a claro, hablar con doctores, porque, bueno, la movilidad, pues obviamente se impacta. se vio impactada. Esa fue una gran decisión que tomé cuando me convertí de adolescente a mujer. Y también habla del hecho de que yo creo que hay veces que los doctores, los médicos, con las mejores intenciones, pero siempre, yo diría, es realmente necesaria una intervención, piénsenlo antes, ¿no? Obviamente consultarlo con la familia, pero también con el niño, con el adolescente, porque hay veces que es muy complicado. Yo, por ejemplo, doctora, tengo 18 cirugías en las piernas, tengo 18 cicatrices y estas no son cicatrices pequeñas, son Claro, claro. cicatrices de 12, 15 centímetros que cada vez que me veo al espejo desnuda delante todas las mañanas las veo y son un recuerdo de todo lo que pasé. Claro. Y estoy orgullosa de ellas, claro que sí, porque son un reflejo de mi propia fuerza, pero también es difícil porque algo de lo que no se habla lo suficiente es como, por ejemplo, allá afuera venden muchas cremas para eliminar las cicatrices, para que ya se escondan, para que no existan las cicatrices. ¿Eso qué te está diciendo? Y más como mujer, que las Mm. cicatrices es algo de lo que se tiene que avergonzar uno. Y hay que pensar, yo creo, como profesionales médicos, ¿realmente es necesaria esta intervención? ¿Cuál es el impacto que puede tener en el futuro esta intervención? Y no Mm. solamente decir, no, esto es lo mejor porque médicamente es lo mejor, sino pensar más allá. Pero bueno, Mm. ya me extendí porque este es un tema que me apasiona, Vero, y bueno, que lo vivo todos los días. ¿Cuáles serían las cosas que primero que podrías recomendar, ¿no es cierto?, al equipo de salud? Y vos mencionás bastante los médicos, pero me imagino que tuviste contacto con terapistas y con enfermeras y con, bueno, fonoaudiólogas y terapistas físicos, o sea, toda una rama. Y primero es eso, a ver cuál fue, si vos puedes rescatar de ese intercambio, si era todo igual, o sea, ha pasado tiempo, las cosas van mejorando, ahora estamos todo el tiempo tratando de enfatizar
que la atención sea centrada en el niño y la familia, que significa involucrarlos e informarlos y tener la opinión de los chicos. Todavía para mí también hay que ser honesto que por ahí los programas o las instituciones describen esto, pero después en la práctica no sé si las familias están viviendo, los nenes están viviendo realmente el, estos servicios, ¿no es cierto? Pero bueno, es como que cada vez se identifica que esta es la forma de mejorar, pero no hay nadie como vos que pueda, ¿no es cierto?, decir sinceramente qué querría, qué le sugeriría que presten atención, qué pueden cambiar para mejorar, ¿no? Que no haya otra Azucena, que no tengan... eh, y esto también, esa transición que hiciste de la adolescencia a la adultez, que, bueno, me alegro por así, por el coraje y que des un portazo y te vayas a España y a hacer tu vida. Me alegro que hayas podido, ¿no? Y como vos decís, tenías los recursos cognitivos y el coraje y no tener temores a ir a enfrentar otra cosa diferente, ¿no? Otro país que tuviera otras expectativas de lo que es la discapacidad también. Pero, o sea, hubo muchas cosas buenas. Desde el sistema de salud, lo que es triste es decir, necesito un break, necesito así tomar distancia del sistema de salud por 10 años, que eso habla mucho también de lo que no queremos es que la gente tenga este trauma, si querés, al crecer y de esta interacción, que diga yo necesito un respiro de todo esto, que ojalá de conversaciones como estas podamos prevenir todo esto y mejorar la educación es lo único que podemos hacer, es concentrarnos un poco más en cómo nos educamos, cómo nos formamos, todo el tiempo reflexionar, ¿no es cierto?, de lo que decimos, de lo que hacemos. Em, pero bueno, es interesante ver, ¿no es cierto?, tu transición. Sí, Eh, fue muy, muy drástica, ¿no? Lo que decidí, pero yo en general, ¿eh? Soy muy drástica en general. Pero regresando a tu pregunta sobre cosas que yo recomendaría a futuros doctores, que, híjole, también una gran, gran pregunta. Bueno, primero que nada, creo que, y no, esto no va directamente a los profesionales de salud, a los médicos, sino que al sistema de educación a los médicos, a las universidades, a claro, todas sí. estas instituciones que les brindan la educación a los médicos. Creo que tiene que haber un cambio en el currículum. Creo que se tiene que ofrecer cursos sobre cómo interactuar con personas con discapacidad para los doctores, en los futuros, ya sea los Mm. residentes, los que están en premedicina, todos, 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 que desde el inicio les vayan enseñando cómo interactuar con las personas con discapacidad. Porque yo hablando, yo tengo mi propio podcast, que bueno, ya tuve el placer de tenerte, pero hablando con muchos médicos de todas partes del mundo, me doy cuenta que eso no existe en el Ujú. sistema educativo de las escuelas de medicina, ¿no? Que no uno recientemente estaba hablando con un ortopedista y me dice, yo no sabía que podías operar a a las personas con parálisis cerebral, ¿no? De, o sea, no sabía que existía esta población tan grande de personas con parálisis cerebral. No nos enseñan sobre lo que es exactamente la parálisis cerebral. Por ahí escuchas más o menos, pero no hay algo específico que te enseñe, ¿no? Lo cual para mí es algo increíble, porque siendo una de las discapacidades más comunes desde la niñez, tú pensarías que aunque sea un curso ofrecieran sobre lo que es la parálisis cerebral, ¿no? A lo mejor estoy equivocada y a lo mejor sí hay instituciones que ofrecen, pero creo que desde arriba, desde el momento en el que empiezan a estudiar medicina, creo que las instituciones tendrían que ofrecer cursos sobre cómo interactuar con las personas de discapacidad y también cómo ofrecer los servicios o los servicios que hay allá afuera. Ese sería
un sueño hecho realidad para mí, ¿no? Pero tendría que transformar todo el sistema educativo de medicina. La otra más, más fácil, si se puede decir, para los profesionistas de salud como tú, es por ahí ver las camisetitas de los niños, ¿no? De los chiquitos, porque muchas veces las camisetitas dicen algo de lo que les gusta a los niños, el Rey León, no sé, o qué sé yo, Aladdin o lo que sea, tratar de interactuar con los niños, ¿no? Y hablar, ¿y qué te gusta a ti? ¿Y tú qué haces por ahí? Tendrás 10, 15 minutos, pero con que tú le des ese pedacito de atención, 1 o 2 minutos a ese niño, ya le hiciste el día, porque constantemente, doctora, nos están recordando desde el momento que salimos de la casa que somos diferentes, porque el mundo no está hecho para las personas con discapacidad. Si yo a veces uso una scooter motorizada, pero ¿qué cree? En mi pizzería local que está a una cuadra, no hay una rampa para que yo entre. Realmente. Mm, Entonces, ahí ya no soy bienvenida si estoy en una silla de ruedas o en algo motorizado. Entonces, los niños, las personas constantemente nos están recordando que somos distintos. Y entonces, cuando los doctores, los profesionistas médicos se tomen ese momento de decir, ¿qué te gusta a ti? A ver, veo que en tu camiseta traes mm, mm, esto. ¿Te gusta el Rey León? ¿Te gusta Aladdin? ¿Te gusta Pokémon? Qué sé yo, lo que sea, ¿no? Por más mínima que sea la interacción, en lugar de luego irse a ver, vamos a realizar tu marcha, ¿no? Porque mm, entonces es una seriedad completa y total. Em, la otra, ya la había mencionado, es realmente pensar si todas las intervenciones son necesarias, si las operaciones, si las terapias físicas son realmente necesarias. Aquí, obviamente, yo tengo 37 años, entonces las cosas han cambiado mucho, como tú. ujú, Ya ahora veo que está más centrado en el niño, en las familias, ¿no? En lo que les gusta a ellos. Entonces, en lugar de ir a un lugar de terapia física, ¿cómo podemos hacer que las comunidades tengan estos lugares inclusivos mm, o servicios si les gusta bailar? En lugar de ir a terapia, ofrecer alternativas para que el niño o la adolescente se involucre en su comunidad. ¿No? Y realmente pensar si todas las intervenciones, tanto médicas, de cualquier tipo, son necesarias, porque sí tienen un gran impacto en, en la persona que nos convertimos, ¿no? sí. Sí, yo quería hacer algunos comentarios de lo que vos contás, por ejemplo, bueno, mejorar o modificar la educación de los profesionales de la salud para que sea la comunicación una de las cosas importantes y tan importantes como saber hacer diagnósticos, ¿no? Diferenciales o diagnósticos precoces, es saber comunicarse con el niño y con las familias también. Em, una de las cosas también para crear esos currículum o cambiarlos, yo creo que también el cambio tiene que ser que el diseño del currículum tiene que involucrar gente con discapacidad, porque si no vamos siempre a lo mismo, es la perspectiva de la persona que dice, se tienen que comunicar de esta forma o tienen que hacer estos pasos, pero muchas veces necesitamos ese planeamiento más colaborativo para que realmente sea inclusivo, ¿no es cierto? Las cosas están cambiando, o sea, en pediatría, por ejemplo, parálisis cerebral es algo que se incluye en el programa. Lo que ha pasado con la parálisis cerebral durante años es que a veces va cambiando hasta el nombre. Entonces, por ahí el médico que vos, si era un médico más grande, hace, no sé, 30 años no se usaba el mismo término, entonces lo conocen por otro término, una cosa así. O sea, también es muy dinámico lo que es el conocimiento médico. Otra de las cosas, por ejemplo, en cirugía ahora se tratan de planear en el mismo momento múltiples cirugías, o sea, si necesitas la cirugía de cadera y rodilla o la espalda y la cadera, tratar de que sea en un momento para que sea una sola vez que estés unas par de semanas sin ir a la escuela, o bueno, la recuperación, ¿no es cierto?, de una cirugía mayor.
Y la otra cosa es que no sé si vos tenías esa experiencia en tu hospital, pero por ejemplo acá, si la cirugía, si la recuperación o la internación es prolongada, tenés un maestro que va y que sigue el programa educativo y que los chicos, si se pueden mover, van todos, los nenes que estén, o sea, en condiciones y la misma edad, van como si fuera un aula, o sea, uno intenta de que no sea tan disruptivo ahora. Pero igual. Y otra de las cosas que yo, viste, siempre pienso que uno, bueno, piensa, bueno, el equipo de salud tiene que cambiar para ser inclusivo y empático y accesible y el vocabulario, yo creo que va más allá del equipo de salud. Yo creo que lo que tenemos que educar es a la sociedad, ¿entendés? Porque el de la pizzería tendría que saber lo importante, ¿no es cierto?, que es que puedas entrar y mostrar que es inclusivo. Entonces es cuando no sea solo viste, que solo vayamos a educar a un grupo, es a todos, porque vos salís del hospital y si el que maneja el colectivo, el ómnibus, no tiene esa educación, que no la recibió, por ejemplo, en la escuela primaria, entonces él va a decir, bueno, pero yo no sabía que esto cae tan mal o que tendría que ser más atento en esto. Yo creo que la única forma de que la gente deje de estar así desinformada es que sea tan mandatorio como aprender a leer y a escribir. Tenés que saber que el rango del funcionamiento es amplio y que no dejas de ser una persona o no dejas de tener el mismo interés de nena chiquita o teenager, estar un adolescente que bravito a esa edad de 13, 14, que nadie quiere estar solo, todos quieren estar incluidos en algún grupito, a pesar de que, ¿no? De eso se trata, esa etapa de la vida, aunque después te des cuenta que es mejor ser, ¿no? Más independiente y tomar tus decisiones y reflexionar en eso. Pero bueno, en esa etapa es importante el círculo social, o sea que todos tendríamos que favorecerlo, la escuela, estar tan atento a la escuela, ¿no? Integrar los chicos. Em, Así que por eso, de estas charlas que es como ver qué podemos cambiar, sé que podemos cambiar mucho, pero Sí. bueno, vamos a tratar por ejemplo, de dar el mensaje de eso, que los profesionales reflexionen en cuanto a la recomendación o la intervención que vayan a sugerir, o sea, que no impacten en tanto, ¿no es cierto?, en lo que es la vida en la niñez. Pero bueno, así que gracias por compartir todo esto. Y después hay una pregunta más que siempre, o sea, me da curiosidad, es ¿qué consejo les daría a otros nenes que estarían pasando por lo mismo, ¿no? Que yo esperemos que las cosas hayan mejorado. Yo creo que no debe haber sido la misma experiencia y también estamos charlando con gente, o sea, mostrando esto a una audiencia latina, que vos sabés que todos los latinos son muy cariñosos, o sea, yo creo que los ortopedistas, a pesar de que sean cirujanos y todos en Latinoamérica, la gente interactúa diferente. Es muy probable que le preguntaran algo a los nenes o que conozcan más de los nenes y de la familia. Además, porque por ahí el sistema de salud está diagramado diferente, tienen más tiempo en la consulta. En Norteamérica ya sabes que es todo como muy cronometrado y no van a decir más de 2 palabras porque eso es más tiempo y entonces, o la gente tiene distintos roles. La que te va a hablar más es por ahí la trabajadora social, no el cirujano, entonces el cirujano tiene otro rol. En Latinoamérica por ahí el médico todavía sigue siendo alguien que conoce no solo al nene, sino a toda la familia y se pone a charlar y conocer más. Esperemos que eso no se pierda, pero igual, ¿no es cierto? La recomendación que estás diciendo vos o escuchar qué quiere decir los chicos. em, pero bueno, esperemos que todas de estas conversaciones, que haya más de este tipo y que se las tome tan en serio como aprender diagnósticos o saber, ¿no?, qué condiciones diferentes. Pero bueno, así que la última, ese comentario que quería es qué consejos les darías, ¿no es cierto? Si vos te pudieras dar tu propio consejo cuando eras una nena en ese momento. eh, También, porque eso también depende de cómo hacemos para que los chicos aboguen por ellos mismos, ¿no es cierto? Que no esperen a tener 37 y decir, ¿sabes qué? A mí
por suerte vos, ¿no? Ha sido una experiencia linda de vida y tenés tu independencia y tu profesión y seguís adelante. Hay gente que por ahí no la va a pasar tan fácil, ¿no es cierto? Y esas experiencias negativas los impactan muchísimo y los, y los paraliza más que los moviliza como a vos. Sí, 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 absolutamente. Algo que se me olvidó mencionar y que quiero mencionar, algo que tú y yo hemos hablado mucho sobre la importancia del lenguaje, ¿no? Por ahí es otra sugerencia que tengo, porque el lenguaje que usamos es el reflejo de nuestra mente y de lo que pensamos. Entonces, si tú constantemente, bueno, por ahí le estás comentando a un niño, a un adolescente, a un adulto, todo lo que no va a hacer, igual tú tienes estos prejuicios sobre una persona con discapacidad y qué tan válida o no, o qué tan importante o no es la vida de una persona con discapacidad. Esto es duro de escuchar porque todos, creo que todos estaríamos de acuerdo que la vida de un ser humano es importante al margen de que si tenga o no una discapacidad, pero a veces siento, doctora, que los profesionales médicos no le dan la misma importancia de una persona, la vida de una persona con discapacidad a una vida de una persona que no tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque hay esta creencia de que la persona con discapacidad va a tener una vida difícil, de que siempre va a ser una vida de la que se va a tener que sobreponer, con la que va a tener que luchar, o sea, toda esta cosa negativa, ¿no? Y, y creo que es importante que también como profesionales médicos y en general, como sociedad, nos pongamos a pensar estos prejuicios que también tenemos y decir, a ver, yo realmente veo a este niño o a esta persona con discapacidad con la misma potencialidad de tener una vida y de que su vida es igual de válida que una persona que no tiene discapacidad, porque ojo, igual eso también influye en el tipo de intervenciones, de cuestiones médicas que se les recomienda. Por ejemplo, una mujer con una discapacidad que tenga cáncer de seno, por lo general estaba leyendo estudios, se le recomienda una mastectomía, ¿no? Que se le quite el seno, pero una mujer que no tenga discapacidad, no, se asume que esa mujer va a querer una reconstrucción del seno. ¿Por qué es eso? ¿No? ¿Por qué se le pone, por qué hay esta diferencia, ¿no? Entonces, también analizar los prejuicios y lo que se piensa sobre la vida de una persona con discapacidad y de una persona que no tiene una discapacidad. Eso es algo que quería mencionar porque, como digo, el lenguaje también es importante. Cómo hablamos es un reflejo de lo que pensamos como seres humanos. Ujú. Un consejo que yo le daría a un niño, una niña, que me hubiera gustado que me dijeran a mí, o un adolescente, o una mujer, o un niño, un hombre. Primero que nada, acéptate como eres. Date un abrazo y acéptate como eres. No hay necesidad de tratar de ser como los demás, porque todos somos importantes, porque todos somos válidos. No gastes tu tiempo y tu energía en tratar de caminar como otro, de hablar como el otro, porque al final ser imperfecto es normal. Todos tenemos una luz adentro, todos tenemos algo que contribuir, así que no gastes tu tiempo en tratar de ser como alguien más o tratar de formar parte de un grupo, ¿no? Eso gasta mucha energía y al final, después de 37 años y un largo recorrido,
me doy cuenta que gasté mucho tiempo yo tratando de ser como los demás, tratando de caminar como ellos, tratando de ser normal, ¿no? Ah, vos Que fíjate, Azucena, que ese consejo así tan lindo, ¿no? Aceptarse como uno es, con todo lo bueno, con todos los desafíos que uno tiene, va más allá de vivir con una discapacidad. ¿Te das cuenta? O sea, es todas las personas, o sea, es el consejo, ¿no? Que habría que darle, no tratar de ser como nadie, creo que eso es, ¿no? De la riqueza, de que la sociedad sea diversa y es que seamos diferentes, no que seamos todos iguales. Pero, pero sí, mira qué lindo. Em, eso y por último, aceptar tu discapacidad, aceptar tu cuerpo, ¿no? Ver la belleza de tu cuerpo, porque cuando allá afuera y la sociedad te está diciendo que vivir con una discapacidad va a ser horrible o que vas a tener que enfrentarte, que vas a tener que sobreponer, que ojo, eso es una realidad, es un camino largo y es difícil. Pero el amarse, el aceptarse como uno es un acto radical de amor, es un acto de decir, ¿sabes qué? Yo me rehúso a definirme como la sociedad me define por el solo hecho de tener una discapacidad. No, yo me voy a amar como yo soy y no soy todo eso que no puedo hacer según los estándares o los estigmas que ustedes tienen sobre lo que debe de ser mi vida. Entonces, amarse, aceptarse y no tratar de ser como alguien más. Igual muy como tú bien, dices, esto es para todos, al margen si hay o no una discapacidad. sí. Sí. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias, Azucena. Espero que sea una de las tantas charlas que tengamos. Vos tenés mucho por hacer porque vos tenés mucho para educar y para contagiar a otros con o sin discapacidad para seguir adelante. Así que bueno, yo me alegro también que puedas, o sea, que seas bilingüe, que puedas hablar con ese español perfecto. Fíjate, ¿no? Habiendo crecido y vivís en Estados Unidos, así que eso también es algo muy lindo porque vos tenés como si fuera esas vivencias culturales de lo que es, ¿no? Tu familia con la cultura latina, que fíjate cómo te han inculcado que sigas hablando el idioma materno y a su vez sabes lo que es la realidad y las expectativas de vivir y crecer en Estados Unidos con todo lo bueno, con todo lo malo, pero es también lindo que puedas hacer ese intercambio y compartir con la gente de Latinoamérica, que em, yo espero que haya muchos más profesionales como vos que puedan, ¿no? Educar y compartir y de eso se trata. Creo que nosotras tenemos ese link, también ese enlace con lo que, todo lo que promovía Judy Human, que ella siempre, ¿no es cierto?, decía ya el desconocer lo que es la discapacidad ya no se acepta, ¿no es cierto? Ella siempre decía hay que educar y educarse y es como una responsabilidad que todo el mundo sepa. em, Cómo manejarse alrededor de alguien con discapacidad y más en los sistemas de salud. Pero bueno, creo que ella estaría muy orgullosa de lo que vos haces, así que para nosotros siempre ha sido un referente, Judy, pero bueno, eso es lo lindo, ¿no? De que hay más gente que pueda seguir adelante en la bandera de los derechos humanos y bueno, y cómo ir mejorando. Así que bueno, espero que sea una de las tantas colaboraciones con Aldit y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Vero, ha sido un placer. Muchísimas gracias por brindarme el tiempo, el espacio, pero sobre todo el honor de conocerte, de conocer a tu familia. Gracias. Te mando un abrazo enorme y que sean la primera de muchas colaboraciones, porque em, aunque sea una persona, aunque sea un profesional, pero por eso lo hago, porque yo no quiero
que más padres sufran lo que sufrió mi mamá por no saber el idioma, que más niños, más adolescentes sufran lo que yo sufrí por, por esta, por el sistema de salud, ¿no? Que igual fue muy estructurado en aquel momento y me da muchísimo gusto que vaya cambiando. Así que es un placer. Gracias de nuevo y nos estaremos viendo. Muy bien.